sacerdote Antonio García Rubio, que pertenece a la Archidiócesis de Madrid, vamos a ahondar en el misterio pascual, en el triduo pascual, es decir, en el sentido del jueves, del viernes, del sábado y de la vigilia pascual. A través de textos del Evangelio, también de textos de diferentes autores, con algunas preguntas que le van a ir haciendo a Antonio. Antonio es de esos curas maravillosos que tiene nuestra iglesia, que ha servido en varias parroquias de pueblo y ahora también en las periferias de Madrid. Él es un hombre amante de la comunión y también de la espiritualidad de Charles de Foucault. Pues vamos a adentrarnos en este triduo pascual de su mano. Pues contamos ya en nuestro programa, en este Cruzando Fronteras especial de Semana Santa del Triduo Pascual con Antonio García Rubio, al que le damos una bienvenida muy cordial. Antonio, ¿qué tal estás? Estoy estupendo, Fernando. Es una gracia muy especial el tenerte enfrente, que hacía mucho tiempo que no te veía, y me siento muy feliz estando contigo y acompañándote en este momento en tu cruzando fronteras. Así que aquí me tienes. Lo que quieras de mí, ¿qué queréis de mí? Pues muchas gracias, Antonio, de verdad. Antonio, quizá para los amigos que no te conozcan, porque tú eres muy conocido, pero claro, no todo el mundo te conoce, que te hagas una pequeña presentación de quién es Antonio García Rubio. Pues mira, ha sido curioso que hoy hemos tenido a María Dolores Guzmán, no sé si la conoces, llamada López Dolly. Guzmán. López Guzmán, llamada Dolly, que nos ha estado dando un precioso encuentro cuaresmal en la unidad pastoral del Gran San Blas, donde me encuentro en este momento. Y ha empezado haciendo una especie de testimonio de su vida muy bonito, en el cual ella ha empezado diciendo que no recuerda el momento en el que empezó a creer, porque empezó la vida creyendo y no ha dejado de creer hasta el momento. Puede ir marcando hitos, momentos de su crecimiento en la fe, pero no sabe cuándo. Pues eso me pasa a mí. A los 4 años ya empecé a jugar a decir misas y a creer y a tener una fe muy, muy sencilla, muy humilde, muy de niño de pueblo, pero preciosa, tan preciosa que sigue vibrando en mí y sigue vibrando la presencia de ese mismo Dios desde aquel momento. Entonces, ahí me he sentido muy unido a ella y ahora pues te digo a ti, ¿quién soy? Pues soy un creyente por naturaleza divina y por naturaleza humana. Es decir, no sabría vivir sin Dios y sin la referencia de mi vida a Jesucristo, ¿no? Porque así lo he vivido desde el primer momento y sigo afortunadamente viviéndolo del mismo modo. Nací en Guadalís de la Sierra, por darte un dato muy sencillito, así a 50 kilómetros de Madrid, y entré a los 11 años en el seminario. Me ordené con 24 años recién cumplidos en el año 1975, el año que murió Franco, y empezó un poquito a funcionar otra vida en España. Y a continuación, pues ya no he dejado de correr por las parroquias de mi diócesis de Madrid, a la que pertenezco. Y ahora mismo, después de haber estado una temporada en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, en la parroquia del Pilar, pues le pedí al arzobispo Soro que me dejase ir a un barrio más en los márgenes de la ciudad, y al final, después de 2 años de pelea con él, me dejó venir al barrio de San Blas, a una experiencia preciosa que es el inicio de una unidad pastoral de 4 parroquias y un colegio, con 4 párrocos distintos, lo cual es todo un reto increíble, pero que nos está funcionando muy bien. Estamos pasando de parroquias que se nos hundían a parroquias que están empezando a vivir y vibrar de un modo nuevo. Y bueno, esto soy un cura que va a hacer el día 19 47 años de cura y ya mayorcito, y acabo de cumplir 71 años. Pero vamos, está estupendo como
Ya, ya. como siempre. Antonio, fíjate qué Dime. providencial que has hablado de María Dolores López Guzmán y Sí. precisamente fue ella la que el año pasado comentó aquí en Cruzando Fronteras el Triduo Pascual. Así Ah, que sí. tú has tomado el relevo de ella, fíjate qué Bueno, bonito. fíjate qué Y has cosa. comenzado hablando de ella, que es una mujer muy espiritual y desde luego muy, muy especial. Pues Sí, Antonio, si quieres, yo antes de que comencemos quería también decirle a los amigos que tú tienes varios libros, pero uno de ellos está dedicado a Charles de Foucault, a sí. Carlos de Foucault, y que su canonización ya va a ser muy prontito. ¿Te gustaría también decir algo sobre Carlos de Foucault? Pues mira, acabo de terminar ayer una reseña para Salterre del nuevo libro de Margarita Saldaña sobre Carlos de Foucault, del el hermano inacabado. Y, y yo escribí hace un par de años o tres un libro que se llama Perlas en el desierto, que publicó PPC, en el cual hacía una adaptación del mensaje de Carlos de Foucault al tiempo presente y a la vida pastoral actual a través de unas perlas nacidas en el desierto de Carlos de Foucault, ¿no? Entonces, eh, te puedo decir lo último que he leído haciendo la reseña de Margarita Saldaña, que realmente me impresiona mucho y que hace mucha relación a lo que vamos a comentar esta tarde, ¿no? Y es ese anhelo de Carlos de Foucault de ir en el último lugar, ¿no? Ser uno de los últimos, porque si nuestro Señor viajó en tercera, dice, nosotros no podemos viajar en primera, ¿no? Esa sensación de alguna manera me ha ido persiguiendo cada vez más, ¿no? También yo he intentado buscar caminos en la vida monástica y al final pues he venido a un barrio en tercera, ¿no? Y lo único que te puedo decir es que quizá cuando uno se despoja un poco de todo, que tiene que seguir despojándose cada día, porque siempre estamos despojándonos y volviéndonos a llenar de cosas, pues al final uno entiende que está en el camino que el Señor le quería para él y eso me hace estar feliz, como le hacía estar feliz a Carlos de Foucault. Pero vamos, yo a kilómetros de Carlos de Foucault, ¿eh? O sea, Antonio, pues yo creo que con estas palabras podemos iniciar ya nuestra conversación, meditación en torno al Jueves Santo. Eh, ¿Quieres decirnos tú algún aspecto que destacaría del Jueves Santo? pues, hombre, yo creo que quizá lo más bello para mí es, si tuviese que decir qué es lo que qué flash nos da Jesús, yo creo que nos da algo que es muy bonito para las personas que estamos en una pastoral activa y también para cualquier cristiano, ¿no? Podríamos decir que el Jueves Santo es el día de la amistad creativa, ¿no? O sea, Jesús muestra a sus discípulos la amistad radical que tiene, eh, incondicional, y lo hace de una forma preciosa, creativa. O sea, primero les deja ese sacramento maravilloso del pan y del vino para que les quede como memoria eterna, ¿no? Lo cual ha hecho la Iglesia a lo largo de estos 2000 años de una forma prodigiosa, en medio de sus vaivenes, pero siempre fiel a este signo de la presencia de la amistad viviente siempre, ¿no? A través del pan y del vino. Digo por eso que es una amistad creativa, porque nos ha creado un signo, un símbolo, un sacramento, para que nosotros le perpetuemos y perpetuemos su amistad eternamente con él. Y después la otra parte es la otra creación es la del lavatorio de los pies. O sea, realmente es otro signo que perdura en nuestra memoria y en nuestra praxis y que es una invitación constantemente a ponernos en esa actitud servicial, en realidad de los últimos también, de ponernos a lavar los pies de los hermanos y de los que están con nosotros cada día, es decir, a ser servidores. Yo creo que ambas facetas de esta significación creativa del Jueves Santo, yo creo que nos abren a un mundo insospechado siempre.
Antonio, tengo aquí un texto de Madeleine Delbrel que está muy relacionado con el Jueves Santo y que te voy a leer para que nos lo comentes. A la mujer, el parirás con dolor, trabajo de mujer, le ha dado las aptitudes de estas dos palabras que se parecen tanto a pasión, paciencia y pasividad. La mujer se dice a sí misma que sufrir es trabajar. Cuanto más trabajo tiene la Iglesia, más trabaja la Iglesia. Tanto más nosotras, las mujeres, debemos superar lo que nuestras terminaciones nerviosas conllevan de agitación para ser en ella lo que hemos sido hechas, el poder de la esperanza. Me parece que en alguna parte la Escritura dice, esperando, esperaré todavía. Nadie comprende y nosotras no comprendemos cómo podemos pasar sin dormir tantas noches junto a un niño enfermo. La Iglesia siempre ha necesitado estar en vela y desde la tarde del Jueves Santo es mejor no dejar a los hombres solos. Pues fíjate que leyendo a Madeleine, tú sabes que yo estoy en un pequeño grupo de amigos de Madeleine Delbrel en Madrid que lidera el padre Pepe Rodier y que realmente llevamos intentando colaborar en traducir obras de Madeleine y sobre todo hacerla visible y presente, ¿no? Yo pensaba, como acabamos de celebrar el Día de la Mujer hace muy poquito, ¿no? En el mes de marzo, una de las cosas que me impresionan más es este sentido de saber esperar. Mm, Saber esperar cuando todo se ha marchado, ¿no? Cuando el dolor se ha hecho insoportable o cuando el hijo o la madre requieren estar, permanecer, alentar, sanar, esperar, remediar, ¿no? Ahí la mujer siempre sabe estar, ¿no? Y, y yo pienso mucho en las mujeres de nuestras iglesias y de nuestras comunidades cristianas, ¿no? Hay veces que estamos celebrando la Eucaristía aquí en mi barrio, estoy yo entre un grupo de mujeres fieles, ¿no? Y, y realmente esto es conmovedor, ¿no? Me conmueven mucho estas mujeres y a veces mujeres mayores que han sabido perseverar con una fidelidad increíble, ¿no? También en este momento tan duro de la Iglesia, en el que todos tenemos que abrir nuevos caminos de esperanza, porque a veces son tan costosos y ellas siempre están ahí, ¿no? Yo me pregunto muchas veces, ¿sabremos reconocer la impresionante aportación de la mujer a la Iglesia, ¿no? Cuando a veces muchos hombres han ido haciendo mutis por el foro y muchos de nosotros también nos decepcionamos, nos decaemos, no sabemos qué hacer. Y a ellas las ves ahí tan fieles, tan decididas a aguantar la noche y a permanecer en medio de la noche, a veces alentándonos a los sacerdotes con una fuerza muy especial, ¿no? Y eso yo creo que hay que dar pasos de verdadera significación en ese sentido para la incorporación de la mujer en la Iglesia. Pues eso, no pienso mucho hoy estábamos con María Dolores López Guzmán, ¿no? La aportación de las teólogas, de las catequistas. Nosotros dentro de 15 días va a venir también Rosa Abad, que es la catequista que hizo el Papa ministra de la catequesis el otro día en el Vaticano, y también la vamos a traer, igual que trajimos a a Margarita Saldaña, ¿no? Mujeres teólogas catequistas, mujeres ministras de la caridad, voluntarias, ¿no? En nuestras comunidades parroquiales son las mujeres básicamente, con algunos hombres, pero las mujeres básicamente las que atienden las tareas de la caridad, son las que cuecen y cocinan la liturgia para que después los domingos la podamos tener en cada una de las parroquias. Son las que tejen caminos de espiritualidad en los grupos que nosotros tenemos de formación y de oración. Procuran la atención y el cuidado de los pobres, salen a la calle, cuidan de la pastoral de la salud, las hay que entran en la vida política, en los instrumentos que tenemos de comunión, de reconciliación, la paciencia, la entrega, la fidelidad, el estar ahí lavando los pies cada día, ¿no? La vida común, la limosna solidaria. Ellas son hoy
el pueblo sacerdotal, ¿no? Las santas vecinas, las que mantienen la realeza y la presencia de Cristo en nuestros barrios, ¿no? Las que son otro Cristo, ¿no? Y en ese sentido, ellas son una esperanza y un aliento de que todo puede cambiar y todo puede renacer, si prestamos realmente atención a lo que ha significado y significa su compromiso, ¿no? Eso que dice ahí Madeleine de una forma tan bella, ¿no? Habrá que sudar gotas de sangre femenina en esta nueva oportunidad de la Iglesia del nuevo milenio, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados para un futuro sorprendente de la mano de las mujeres. Pues Antonio, si te parece, vamos a conectar ahora con un convento de hermanas pobres en Algezares, en Murcia, que precisamente una mujer, una religiosa contemplativa, la hermana Leonor, te va a lanzar una pregunta y va a entrar con nosotros en esta conversación de Jueves Santo. La escuchamos. Paz y bien, Fernando, paz y bien, Antonio. Para mí es una gran alegría volver a estar aquí en Cruzando Fronteras. Antonio, te quería preguntar cómo vives tú este tiempo de sinodalidad. El Jueves Santo es un día súper especial para la Iglesia que nos enseña a vivir desde el servicio y a transformar la Iglesia desde dentro. ¿Cómo lo viven los sacerdotes? Un abrazo muy fuerte. Muy buenas, hermana Leonor. ¿Cómo estás? Es un gozo escucharte. Ay, ¿cómo vivimos este tiempo de sinodalidad? Pues yo creo que con mucha esperanza, mucha esperanza. Pues realmente necesitamos dar un salto en el vacío. La sinodalidad en realidad nos pone en juego la fe y el sentido de comunión más explícita en cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad que creemos en la comunión o no creemos en la comunión. Si creemos en la comunión, al final siempre nos ponemos a servir, ¿no? Hay que transformar la iglesia desde dentro y, como tú dices, y los sacerdotes, pues yo creo que hay muchos sacerdotes que lo vivimos llenos de esperanza. Hay un miedo escénico importante, ¿no? En este momento. Y sin embargo, Jesús, el día de Jueves Santo, proyecta el futuro. El lavatorio de los pies, el cuidado del otro, el triunfo del servicio, la mesa fraterna, la invención de su presencia mediante el pan y del vino. Vivimos un tiempo de una actuación y una acción trepidante, de miedo, de fracaso, de guerra, también dentro de la Iglesia a veces de una cierta decadencia, de vejez y de falta de renovación también, a veces en los ministros varones, ¿no? Necesitamos un cambio profundo, ¿no? Hay una desconfianza también profunda en el pueblo de Dios. En los barrios lo vemos muy de lleno, ¿no? Igual se abre la confianza desde el momento en que los sacerdotes, como decía Madeleine Delbrel, actúan con verdadera vocación y sobre todo con verdadera bondad. Y si no, la gente se va sin más, ¿no? Ella decía que la causa de la desafección de la clase trabajadora, sobre todo de la clase obrera en Francia con relación a la Iglesia, finales del siglo XIX, principios del XX, se debió fundamentalmente, decía ella, a la falta de bondad de los sacerdotes. Entonces, yo creo que eso hay que escucharlo, ¿no? Porque para poder cambiar, para poder empezar de nuevo, para realmente hacer que vuelvan las personas que se han desafectado de nosotros, han quitado su mirada de la Iglesia, es necesario actuar con muchísima bondad. Nosotros en nuestra unidad pastoral lo vemos con mucha claridad, ¿no? Siempre que actuamos con bondad, siempre crece el número de los creyentes. Siempre que hay cercanía, amabilidad, acogida, lavatorio de los pies, ponernos a los pies de la gente con humildad, sin ningún tipo de prepotencia, sin portafolios en las manos, sin ir estirados, sino simplemente siendo serviciales y humildes, la historia cambia, ¿no? Entonces estamos en un tiempo precioso de cambio, el Papa nos está pidiendo
que esto lo hagamos posible y que saltemos por encima de nuestras propias dificultades, que a veces son muchas, no cabe duda, ¿no? Y yo no sé si tú te acuerdas, hermana Leonor, de algo, una oración preciosa de Gandhi, que era la última oración que él dijo antes de morir. También el mismo día de su muerte escribió una última oración que es una hermosura y que, como estamos hablando además en el Jueves Santo, la víspera también de la muerte de Cristo Jesús, a él, que especialmente le encantó tanto el Nuevo Testamento y el Evangelio, y especialmente las bienaventuranzas, y dicen que de alguna manera hubo una línea del Nuevo Testamento que él la siguió durante toda su vida, pues acabó con esta oración tan bonita que nos viene bien para meditarla, ¿vale? La recito. Ya te sientas fatigado o no, oh hombre, se la podemos aplicar a los sacerdotes, a las mujeres, a todos aquellos que están en dudas, que están incluso lejanos a la iglesia, pero que sienten una llamada profunda en sus corazones, ¿no? Ya te sientas fatigado o no, oh hombre, no descanses. No ceses en tu lucha solitaria. Sigue adelante y no descanses. Caminarás por senderos confusos y enmarañados y solo salvarás unas cuantas vidas tristes. Oh, hombre, no pierdas la fe, no descanses. Tu propia vida se agotará y anulará y habrá crecientes peligros en la jornada. Oh, hombre, soporta todas esas cargas, no descanses. Salta sobre tus dificultades, aunque sean más altas que montañas, aunque más allá solo haya campos secos y desnudos. Oh, hombre, no descanses hasta llegar a esos campos. El mundo se oscurecerá y tú verterás luz sobre él y disiparás las tinieblas. Oh, hombre, aunque la vida se aleje de ti, no descanses. Oh, hombre, no descanses. Procura descanso a las demás. Le dieron un tiro por la tarde y se murió. Es yo creo que aplicada a Cristo, a quien yo creo que él amaba en los secretos de su corazón profundamente, es una oración que se nos adapta muy bien para este día, ¿no? Y bueno, también no estaría de más recordar las bienaventuranzas que a él le guiaron y que yo creo que al mismo Cristo en este momento en el que la mirada de Cristo ha de posarse fundamentalmente en el Padre y también proyectarse hacia el momento culminante en la cruz, donde tiene que abrir el corazón para perdonar y a la vez para decirle al buen ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Para poder entender todo este camino que vamos a vivir con Cristo durante todos estos días, estos 3 días maravillosos de la pasión del Señor. Pues agradecemos mucho a la hermana Leonor su presencia aquí entre nosotros y también la alegría que ella transmite. Y Antonio, yo creo que con estas palabras tan inspiradoras de Gandhi podemos ir pasando ya hacia el Viernes Santo, un día también muy denso, y quizá podríamos comenzar a comentar el poema del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, que leemos en este día del Viernes Santo. Bueno, yo creo que el Viernes Santo bien podíamos calificarlo como el día de la aceptación del fracaso y de todos los fracasos, ¿no? Para nosotros. Hay algo que ciertamente nos pone nerviosos. Estamos ahora mismo viviendo, pues hemos vivido y estamos viviendo unos días de guerra, de violencia, de desazón en las conciencias de la humanidad y ciertamente cuando vemos que somos acosados, apretados, derrotados, hundidos, cuando vemos que el hombre santo y el hombre bueno al final muere en la cruz, realmente nos sentimos con una decepción interna tan profunda y con una sensación de fracaso tan profunda que no es fácil reponerse. No hay más que ver el espectáculo de
de nuestros hermanos, sus discípulos, nuestros apóstoles, ¿no? Las columnas de la Iglesia, ¿no? Como en el momento culminante prácticamente todos le fallan, o sea, no solamente le falla a la humanidad, también nosotros le fallamos, diríamos, en ellos, ¿no? Entonces, esa sensación de fracaso nos mueve tanto por dentro que o nos lleva a un derrotismo fatal o bien, ciertamente, bien asidos a Cristo Jesús, tenemos que aprender lo que significa la aceptación del fracaso, porque quizá en la aceptación del fracaso, en la aceptación de la cruz, está el camino de vuelta a la salud, a la vida, al reencuentro y a la Pascua que nos espera después, ¿no? No hay quien pueda, diríamos, contra las tretas del malo, ¿no? Del mal, del maligno, ¿no? Aquí siempre gana, aquí cuando digo aquí en este mundo, siempre gana, salvo cuando el hombre toma la determinada determinación teresiana de vencer mediante la entrega y el olvido de sí, que es además algo muy propio también de Carlos de Foucault y que lo analizaba tan ricamente y tan bellamente en su novela sobre Carlos de Foucault, Pablo Dors, ¿no? El olvido de sí, ¿no? Tomar la determinación, la determinada determinación de vencer mediante la entrega y el olvido de sí. Este es el ejemplo de Cristo, ¿no? Y acompañar este Viernes Santo al Señor, siendo conscientes de que hay que hacer un proceso interior de conversión de la vida para poder entender y comprender la cruz de Cristo, es, diríamos, la gran tarea. Me gustaría, continuando con esta reflexión sobre el Viernes Santo, traer aquí a la memoria del corazón lo que ha sido el testimonio del obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, el bisbe Toni, que ha estado unos meses pues, luchando contra el cáncer y que lo ha vivido desde la cruz. Él ya consciente de su enfermedad, decía: sabemos que la cruz es siempre una puerta hacia la resurrección, hacia la vida. A mí me parecen estas palabras muy fuertes porque él las estaba viviendo con 49 años, en pleno apogeo pastoral, al inicio de su ministerio también como obispo, y realmente ha muerto así, muy unido a la cruz y también con la esperanza puesta en la resurrección. Es conmovedor, realmente conmovedor, la muerte de cualquier persona joven. Y para nosotros, cristianos, la verdad es que perder a un obispo joven y con la proyección eclesial tan hermosa que tenía el obispo Badell, Antoni, realmente nos conmueve las entrañas, ¿no? Como nos conmueven tantas muertes cada día. No es más un obispo que cualquier otro, ¿no? Pero ciertamente pues a nosotros dentro de la Iglesia, y siempre que estamos buscando la aparición de obispos jóvenes que llenen de vida y de vitalidad la Iglesia, pues la verdad es que es un verdadero mazazo, ¿no? ¿Cuántos años dices que tenía? 49. Sí, 49. 49. El Señor 33, ¿no? Al Señor de la Cruz 33 años, ¿no? Yo creo que las vidas, cuando realmente son significativas, no se le contabilizan los años, ¿no? No sé si recuerdas un cuento que había de un señor que entra en un jardín creyendo que era un jardín y era un cementerio y estaba lleno de inscripciones. Fulanito de tal murió con 3 años, el otro murió con 2 años, el otro murió con 1 año, el otro murió con tantos meses y tal. Aterrorizado pasa un señor al lado y dice: oiga, por favor, ¿qué es esto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que han muerto tantos niños aquí? Y le dice era el que cuidaba el cementerio, dice: no, está usted en un cementerio y no significa nada, simplemente que todos los vecinos de este pueblo, cuando nacemos, se nos da una tablilla en la que vamos apuntando simplemente los días en los que hemos sido verdaderamente felices, ¿no? Y entonces al final se suman todas las horas de felicidad, pues el día que tuve un hijo, el día que me casé, el día que encontré un trabajo, el día que estuve con los amigos por ahí una noche entera y me lo pasé estupendamente. Bueno, uno va apuntando y al final
los días vividos son los que realmente ha vivido. Los demás se han esfumado, ¿no? Pues en el caso de Antoni Badel, yo creo que de cara a Dios, su vida es tan inmensa y tan maravillosa que solo Dios conoce y sabe y sabrá valorar en toda su plenitud. De cara a nosotros, de cara a vosotros que la habéis vivido de cerca en Barcelona, realmente lo importante es la pasión de amor que este hombre ha dejado, el rastro, las huellas de Dios que ha ido dejando a través de esa vida de 49 años, antes de sacerdote, de obispo y antes de cristiano, ¿no? Y por eso la cruz realmente es la puerta hacia la vida, ¿no? Yo creo que lo dice muy bien él, ¿no? Es la puerta, ¿no? ¿Te acuerdas de tu amiga Maite López que canta: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo? Que es de Santa Teresa de Jesús, como muy bien sabes, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Pues en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es decir, de alguna manera todos los hombres al final y mujeres tenemos que acabar pasando. Primero pasamos por experiencias de cruz y al final por la gran y dolorosa experiencia de la cruz de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Él realmente nos abre de par en par las puertas del cielo. Uno de los pasajes que más me gustan, le he citado antes brevemente, pero que más me gustan del Evangelio es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Jesús espera al último momento para abrir de par en par las puertas del paraíso, ¿no? Y se lo abre a un hombre con una vida pues muy poco simpática para ninguno de nosotros, ¿no? Era un ladrón, era una persona que no vivía, diríamos, correctamente, ¿no? Y sin embargo, las puertas abiertas de par en par. Yo creo que el obispo sabía bien de quién se había fiado, a quién había confiado su vida, y no le importó al final entregar la vida amorosamente en la cruz de la enfermedad, ¿no? Y eso yo creo que lo sabemos todos nosotros, ¿no? Y es bueno que cada Viernes Santo podamos volver a decirle al Señor: aquí me tienes, Señor, tuyo soy, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Si es vida, vida; si es muerte, muerte, porque siempre detrás del madero está la alegría para el mundo entero, que es la vida eterna, como dice él. Pues Antonio, vamos a seguir de alguna manera en Barcelona porque vamos a conectar ahora con Uriol Jara, que es guionista de programas de mucho éxito, tanto en la televisión catalana como en la española, escritor, padre de 4 hijos, que ha hecho un proceso de conversión y acaba de escribir su libro 10 razones para creer en Dios. Él te va a lanzar esta pregunta. Hola, ¿qué tal, Fernando? Estoy muy contento de volver a salir en tu canal. Yo creo que estoy abusando ya de ti. Y hola, Padre Antonio. Un placer y un honor poder formar parte de este programa. Para mí, la cruz y Viernes Santo es la culminación de la mente divina. Para mí es una muestra de creatividad que solo puede ser obra de Dios. Es imposible que sea obra de una mente humana. La concreción y la solución a un problema tan importante como hacer compatible el amor incondicional y absoluto de Dios
y a la vez el atributo de la justicia divina. ¿Cómo puede ser Dios justo con nosotros y a la vez amarnos incondicionalmente? Yo creo que Viernes Santo y la cruz es la concreción de la extrema creatividad divina. Cómo hacer compatibles estas dos cosas aplicando su justicia sobre sí mismo, aplicando la justicia necesaria para ser coherente con el atributo de ser un Dios justo, sobre sí mismo para ser coherente con el atributo de ser un Dios de amor. Y es tan brillante, es tan absolutamente increíble la solución a este problema, incluso filosóficamente tan relevante, que me parece que es obvio que es una exhibición de divinidad, una muestra de la mente creativa de Dios. Mi pregunta es una pregunta que me hago muy a menudo, sobre todo en estos días, porque creo que es muy relevante. A mí me es muy útil para entender lo que implica ser cristiano y seguir a Cristo, y lo que implica en la vida cotidiana pensar en la cruz y el sufrimiento de la cruz. Lo que pasa es que tengo la sensación que hoy en día es algo que está como fuera de la mentalidad actual, moderna, de la mayoría de la gente. El sufrimiento, la violencia. Pero en cambio creo que es muy relevante volver a llevar este sufrimiento, esta violencia, esta tortura a la iglesia, a que la gente entienda que Jesús está muriendo por gente que no lo merecemos y está sufriendo de una manera extrema. Para mí entender ese sufrimiento, visualizarlo incluso, me es útil porque al final crea un vínculo conmigo de necesidad de actuar de alguna manera. Ese Dios hecho hombre que es torturado, humillado, escupido, abofeteado, se le disloca el hombro y lo cuelgan de la cruz. Todo eso, que hoy en día parece como que es mejor no explicar o no ahondar, personalmente creo que es útil para que la gente entienda de una manera muy gráfica que lo que nos pide Dios es mucho menos que lo que Él mismo ha practicado en sí mismo, en Dios Hijo. ¿Cree usted que es necesario eso? ¿Cree usted que es necesario volver a hablar de esto, recordar el sufrimiento de una manera lo más gráfica posible para que la gente se sienta interpelada? ¿O no? ¿O ya está bien minimizarlo y no ahondar en cosas muy específicas? Es una de las críticas, por ejemplo, que recibió una película que para mí es brillante y necesaria, que es La Pasión de Mel Gibson, que fue incluso como atacada en ciertos aspectos por el exceso en la violencia, cuando a mí me parece que es incluso necesario a veces. Queda aquí esta pregunta / reflexión, y muchísimas gracias por preguntarme, de verdad. Que vaya muy bien y gracias. Espero la respuesta. Hola, Uriol. ¿Qué tal? Me ha encantado tu pregunta porque además realmente la has fundamentado muy bien. Yo me quedo así, escuchándote, igual que vi con mucha emoción la película de La Pasión de la que tú hablas. Sin embargo, yo soy menos dramático, ¿no? Quizá la vida me ha enseñado, a base de dramas y dramas vividos con unos y con otros, a desdramatizar, ¿no? Porque la gente necesita del drama, pero también necesita desdramatizar, ¿no? La cruz es un elemento que da de sí para un gran drama. Pero fíjate, nosotros no vivimos la cruz en vivo de Cristo Jesús, sino que la vivimos desde la experiencia de la resurrección. Al vivirla desde la experiencia de la resurrección, no podemos dejar de cantar que por el madero ha llegado la alegría al mundo entero. O sea, entonces, para nosotros no es
no es una carga de sangre, ¿no?, apoteósica que nos vaya a convertir porque veamos más sangre y sangre, sino que realmente es la alegría indescriptible que sentimos de llevar la cruz. Yo llevo una pequeña cruz colgada aquí en mi cuello, no sé si se ve, es la crucecita esta típica, que para mí es, en un momento dado yo hice un pacto de amistad con el Señor y aproveché esta cruz para en ella derramar un poquito de mi sangre y la sangre de Cristo y hacer un pacto de amistad eterna con Él, ¿no? No puedo ligar la cruz, nunca he ligado la cruz a la sangre, ¿no? A la sangre eucarística sí, pero a la sangre sangrienta no, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Entiendo que se puede hacer, que de las posturas depende mucho de cómo vivamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo creo que el Viernes Santo debe ser un alegato permanente contra la violencia injusta, ¿no? Estamos viviendo días realmente amargos, una violencia amarga y manipuladora, ¿no?, del ser humano, destructora. Y yo creo que al final la cruz donde se pone en Ucrania, donde se pone en cualquier sitio, se clava la cruz en el suelo y es un signo de vida, es un signo de perdón, es un signo de esperanza, es un signo de saber que al final hay una respuesta, está la respuesta de Dios para el hombre, ¿no? Es la que acompaña el sufrimiento, pero no la que nos hace sufrir más, no la que nos pide más sufrimiento, sino que cuando el sufrimiento ya de la vida es muy desgastante y de muchas rupturas interiores, o sea, si me pongo a enumerar como tú, como cualquiera de nosotros, la cantidad de sufrimiento que tenemos a nuestro alrededor y a veces en nosotros mismos, ciertamente la cruz ya no se ha convertido en un elemento que nos sangre más, sino que realmente nos devuelve la vida, ¿no? Esa vida que a veces es robada, que es destruida, que es maltratada, ha encontrado en la cruz alguien que clavado en ella, ensangrentado, realmente le ha dado sentido a su existencia. Y por lo tanto, pues yo creo que hay que recuperar el sentido más profundo de la cruz, que es justamente el sentido de la no violencia. O sea, el que está clavado en la cruz está clamando por el perdón, por la misericordia, por la aceptación, por el abrazo, por dejar que su sangre derramada no sirva para nuevas sangres, sino al contrario, ¿no?, para que no haya sangre en el mundo. Entonces, no sé si se puede utilizar la sangre de Cristo desde el punto de vista pastoral, para atraer más, también al sufrimiento de los demás. Yo tengo mis dudas, Uriol, tengo mis dudas. Creo que debemos ir por otro camino, ¿no? La cruz nunca puede ser un arma ideológica, sino que realmente es un símbolo de una entrega profética de la vida para que la vida sea más vida y más abundante. Entonces, es un lugar de paso, no es un lugar para quedarnos en él, es un lugar de paso. Y así también es un símbolo de esperanza, porque si fuese un símbolo de sufrimiento permanente y constante, no habría quien se acercase a ella, ¿no? Haz de cuenta que, por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa no nos regodeamos en el crucificado. O sea, es una forma plástica y bella de ver detrás de imágenes cruentas la luz, la esperanza, el consuelo. La gente que se agolpa en las procesiones para ver a un Cristo crucificado, o un Cristo que va siendo azotado, o un Cristo incluso muerto en el sepulcro, no es simplemente para llorar por la sangre, sino porque ahí está el germen de la vida, porque al contemplar el misterio de Cristo, realmente uno respira, se alivia, se alienta. Por ahí, Fernando, por ahí, Uriol. Pues seguro que Uriol queda muy agradecido y le hará seguir reflexionando todo esto que está
comentando y le agradecemos mucho su presencia aquí en nuestro programa y también esa pasión tan grande que tiene Uriol por la fe y por vivirla de una manera cotidiana. No cabe duda, la pregunta en sí misma me ha apasionado oírla, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Uriol, ¿eh? Y perdona, no sé si no voy por donde tú, pero es igual. Sé que vamos por el mismo camino porque vamos detrás del Señor los dos. Antonio, antes que hablábamos de María Dolores López Guzmán, el año pasado, y ya para ir entrando en el Sábado Santo, ella decía que, fíjate qué expresión tan bonita, que el Sábado Santo es el día del amor en vilo. Y nosotros también estamos en este día con el corazón en vilo. ¿Qué te parece a ti esta expresión? Bueno, pues es que en realidad es que estamos en vilo, es el día en el que nos quedamos casi sin aliento, ¿no? Como los malabaristas que de pronto se quedasen así diciendo, ¿qué va a ser de mí, ¿no? Estoy de acuerdo. Me parece maravilloso, ¿no? Quizá habría que recordar aquel, oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza, ¿no? Del himno del Sábado Santo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Precioso. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El versículo de los laudes del Sábado Santo. Y la oración de laudes, mira qué bonita que es. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Yo me voy a atrever a decir que es el día de la preparación para el bautismo, ¿no? Es el día de los desaparecidos, de los humillados, de los privados de voz, de los privados de apariencia y de figura, ¿no? Es el día para, del mismo modo que nos quedamos absortos en la mirada de los Cristos yacentes. Yo en la época, por ejemplo, cuando fui párroco de Colmenar Viejo, teníamos un Cristo yacente precioso, con el que hacíamos además una procesión al final del Viernes Santo, en el silencio. Ya al acabar los oficios entraban chicos jóvenes así vestidos de blanco, de negro, con el Cristo yacente a hombros y toda la basílica de Colmenar adelante, simplemente así en silencio, un silencio profundo, que luego empezábamos a cantar aquello de que ves en la noche, dinos centinela. Y realmente ahí es donde te das cuenta de que la muerte es el preludio, ¿no? Es el preludio de algo maravilloso que va a suceder, ¿no? Vi los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo entre los vivos y la muerte muerta, Dios en las criaturas y eran todas buenas. Te pedimos que concedas a tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida nueva. El otro día vimos unas imágenes atroces en el mes de marzo. Vimos unas imágenes atroces del presidente Putin metiéndose en el agua bautismal y por 3 veces se metía en una piscina él solo y se santiguaba, salía, se santiguaba, se volvía a sumergir y tal. Y ese sepultarse con Cristo parecía una burla a lo que estábamos viviendo, ¿no? En esos días y a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero hay un sepultarse con Cristo que está también en la línea del olvido de sí, que es lo que hace de alguna manera el hermano Carlos de Foucault cuando se sitúa en el desierto, ¿no? Cuando muere y aparece allí la sagrada forma entre las arenas, con él entre las arenas del desierto. Esa bajada al sepulcro también es preludio, cuando ves a la familia
de los hermanos de Foucault, de Carlos de Foucault ahora mismo. Es una alegría tan grande, es una resurrección tan grande de aquella soledad tan profunda de Carlos, que realmente es un día para suspirar, pero también es un día de alivio en la feliz espera de los hombres y mujeres que hemos sido bautizados en él. Pues Antonio, si quieres podríamos cerrar de alguna manera estas reflexiones del Viernes Santo con un poema del Vía Crucis de un rebelde de Ángel Ferrero. Ya todo se acabó, triunfó la muerte. Ay, pobre soñador, tú no curabas a diestro y a siniestro y augurabas un reino hecho de paz y buena suerte. En este trance yo quería verte, por ver con qué artimañas encontraba las ocultas y místicas aldabas que en un punto tal pudieran socorrerte. Ya todo se acabó. No hubo manera de engañar a la muerte. Preciso era que murieras tal cual, humanamente. Gracias, Señor, porque esa muerte tuya es vida para mí y un aleluya ya puedo entonar hoy gozosamente. Quizá lo que más nos puede ayudar a todos es que no se pudo engañar a la muerte. Quizá es lo más liberador de todos, porque aquí vemos la plena humanidad de Cristo Jesús. No hay engaño en él, no hubo engaño. No hubo posibilidad de sacar ninguna artimaña por ningún camino. Esa rotundidad de la vida que no conviene olvidar, porque a veces caemos con mucha facilidad en el milagrerismo, ¿no? Buscando milagros rapiditos que nos solucionen la vida, en lugar de aceptar serenamente a veces las situaciones más duras y dolorosas de la existencia, para aceptándolas de verdad, a corazón abierto, poder entrar en la contemplación de lo que nos espera, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por haber dejado a su hijo que padeciera hasta el final y que su muerte y muerte en cruz fuera verdadera y completa, hasta el punto de que realmente todos tuvieron la experiencia de que aquello había terminado. Y de hecho los discípulos se volvieron fracasados a sus vidas y se ocultaron, desaparecieron. Solo permaneció allí, al lado de la cruz, esos tres que conocemos y que después con Arimatea fueron a depositar su cuerpo en el sepulcro. Yo creo que yo tuve un privilegio muy, muy hermoso. Una de las veces que he ido a Tierra Santa, últimamente las últimas veces que he ido, estaba todo tan lleno de gente, de peregrinos, diríamos, que era imposible. Se podía entrar en el sepulcro y salir, pero rapidísimamente. Pero una noche, al final, una tarde ya al final, pude estar en el sepulcro y pude estar media hora solo, de rodillas, en el Santo Sepulcro. Y creo que fue una de las grandes experiencias de mi vida, ¿no? Porque es eso, es la asunción de la contradicción. Y es en la contradicción, cuando tú asumes la contradicción entre vida y muerte, luz y tinieblas, noche y día, verdad, mentira, odio, amor, cuando asumes esa contradicción permanente que somos los seres humanos, y encuentras que justamente en el centro de la contradicción, es decir, cuando crees que todo acaba malamente, justo ahí algo misterioso sucede, que la vida empieza de nuevo, ¿no? Y que se te da una nueva oportunidad. Así cuando tienes un cáncer, así cuando te ha pasado una desgracia terrible en tu familia, cuando has perdido a los seres queridos, cuando te llega el tiempo de la guerra, del hambre, del paro. El sepulcro de Cristo vacío es la puerta a la esperanza.
Pues con estas palabras yo creo que podemos ir ya transitando hacia la vigilia pascual y quizá un buen texto sea ese de Marcos de la tumba vacía y del mensaje del ángel. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos junto con Él. Yo creo que aquí está el sentido de la vida, ¿no? O sea, si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe. Yo creo que la gran experiencia, la que realmente es conmovedora para cada uno de nosotros, es este paso de la muerte a la vida, por medio del cual realmente nosotros ya en este mundo podemos empezar a experimentar la gloria del resucitado, ¿no? Hay que hacer mucho camino. Yo veo que estamos en un momento en el cual no solamente un camino pastoral, creo que hay que hacer también un camino de oración profunda para poder entender y comprender, ¿no? Suelo decir, y como muchos de nosotros decimos tantas veces, que una de las asignaturas pendientes que tenemos los cristianos, especialmente los cristianos católicos, digo especialmente porque somos los que más conocemos, ¿no? Quizás si estuviésemos metidos en otras tradiciones cristianas podríamos decir lo mismo, pero una de las experiencias más dolorosas que tenemos históricamente y que no acabamos de saberle encajar bien es que no hemos enseñado a nuestras comunidades a orar, ¿no? Cristo enseñó a orar a sus discípulos y el camino de la oración es el camino que nos puede llevar a entender la resurrección, no a entenderla mentalmente, sino a entenderla vitalmente, experiencialmente, ¿no? Y hay que enseñar a orar, ¿no? O sea, hay que abrir caminos de oración, hay que abrir caminos de oración por 100 senderos distintos, porque cada persona es distinta, cada uno de nosotros somos diferentes. Nosotros cuando estamos en la Comisión Diocesana por la Comunión, que coordino aquí en Madrid, una comisión nueva creada por el arzobispo, siempre tenemos la sensación de que estamos jugando con las diferencias, ¿no? Y que son las diferencias las que nos engrandecen y las que nos hacen entender y comprender el misterio que está detrás de todo, pero que cuando le vamos a coger se nos escapa siempre, ¿no? La comunión es el gran don, pero cuando le vamos a escoger se nos ha escapado. Ya se nos han metido las cosas por medio y se nos va, ¿no? Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas, solo una es importante. Y dice el cardenal, un portugués, ¿cómo se llama este? El cardenal que está encargado de los archivos vaticanos y de la Biblioteca Vaticana. Tolentino de Mendoza, Tolentino de portugués. Mendoza. José Tolentino Mendonça dice, comentando Marta, Marta, andas inquietas por una sola cosa es importante, dice, Jesús nos está planteando un acertijo, porque no dice cuál es la cosa importante. Hay que acompañarle a lo largo de toda su vida y tienes que hacer el proceso durante toda tu vida para poder entender qué es eso importante a lo que hay que dedicar la vida, ¿no? Porque ¿qué es? No lo dice, Jesús no lo dice. Podemos ponerle palabras, es el reino de Dios, es resucitar, es palabras, pero dice él, no pongamos palabras fáciles, vivamos un proceso con él para ir descubriendo poco a poco. Bueno, pues la experiencia de la resurrección, el venir a Galilea, el volver a empezar, el volver a experimentar los primeros amores con él, que al final van a ser los que nos lleven a los últimos amores. Pedro, me amas más que esto. Se lo dice en el marco de la Galilea profunda, bellísima, ¿no? Es la vuelta a Galilea, ¿no? Y ahí estamos todos volviendo cada día, pecando, yendo para adelante, para atrás, fracasando, volviéndonos a levantar en esta especie de vaivén constante de la vida tan maravillosa, porque es el don de Dios que se nos ha dado. Y bueno, decretemos que el domingo de resurrección es el día de los vivos vividores de esta vida, ¿no? Hacer de nuevo, pues, no sé,
Eso ya me lo vas a decir tú ahora. Sí, además yo creo que te lo voy a decir con un poema de un hermano nuestro chileno de los Sagrados Corazones, el padre Esteban Gumucio, que está en proceso de canonización y tiene un poema precioso sobre la resurrección. Algo le ha pasado a mi muerte futura con la resurrección de Jesucristo. Antes que venga, yo puedo adelantarme y ganarle el quien vive a la muerte. Puedo decirle, no me puedes robar la vida, simplemente porque yo puedo regalarla antes de tu visita. Jesús me ha enseñado a darla entera, cuerpo y alma. Cuando venga la muerte, se quedará con un cadáver, no conmigo. Mi cuerpo ya es del Señor. Mis miembros vivos son del resucitado desde mi bautismo. Qué bonito, ¿no, Antonio? Muy bien. Me encanta. No me puedes robar la vida simplemente porque yo la he regalado ya. Eso es maravilloso. Es una experiencia tan profundamente cristiana, tan nuestra. Ahora, lo que no podemos hacer es decirla simplemente, ¿no? Vuelvo a Tolentino, ¿no? No bastan respuestas fáciles. Jesús, yo a veces pensando, a partir de que oí lo del jeroglífico este, del acertijo que plantaba Jesús a Marta, veo que realmente, en realidad, Jesús nos está sometiendo constantemente a acertijos, buscando, ¿no? Al discípulo, o sea, al joven rico, ¿no? Cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, ¿no? Y le vuelve a meter en el acertijo, ¿no? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasa? Vendo y sígueme. ¿Y qué va a pasar cuando te siga, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? Bueno, hay un momento en el que cualquiera de nosotros entendemos y comprendemos realmente que la respuesta está en la donación de la vida. Cada uno en su estado, en su situación. Hoy nos hablaba maravillosamente Dolly de lo que significa la vida creyente en una mujer casada, con hijos, abuela, en una mujer que ha parido hijos y que realmente ha encontrado el ser y lo profundo de su vida en el hecho de ser madre, ¿no? Y ahí es donde está la gracia de Dios actuando en ella plenamente, ¿no? Y cada uno tiene su momento, ¿no? Pero al final, para que no nos roben la vida, que nos la están robando todos los días, el teléfono móvil es una de las pruebas mayores de cómo nos están robando la vida y nos la dejamos robar. Para que no nos la roben, tenemos que darla. ¿Qué hizo Cristo? Antonio, tenemos que ir terminando, pero vamos a terminar yéndonos hasta Jaén, porque allí está Eva Fernández Salazar, que ha superado una dura enfermedad también desde la fe y que tiene una pregunta para esta vigilia pascual. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Hola Fernando, hola Antonio, encantada de conocerte. Bueno, hoy estoy en vuestro programa para hablar sobre la resurrección. Cuando Fernando me ha propuesto hablar sobre la resurrección, lo primero que he pensado ha sido en la capilla del hospital. ¿Qué mejor lugar para hablar de la resurrección que este lugar en el que tantas horas he pasado y que tanto me ha ayudado a vivir mi propio proceso de resurrección? Cuando Fernando me ha dicho que diga qué es la resurrección, pues me han venido las palabras de San Pablo, que dijo que vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Entonces, con esas palabras de San Pablo, puedo definir para mí la resurrección como una promesa cumplida del Señor, como esa puerta a la vida eterna. Pero hay otra resurrección, que es la resurrección espiritual, que me gustaría que Antonio me resolviera esta pregunta. ¿Cómo puede un cristiano hoy día vivir la resurrección sin haber muerto físicamente? Eva, me dice aquí el padre Fernando que eres una mujer buenísima. Pues si eres buenísima, es verdad que la mejor situada
para dar respuesta a la pregunta que tú me haces eres tú misma, ¿no? Pero es verdad, yo desde que era niño, como era monaguillo desde los 6 años y en un pueblecito pequeño, pues cada vez que había un muerto yo acompañaba al cura. Primero le acompañaba a darle la santa unción al que se estaba muriendo, a veces entre gritos de dolor, y luego le acompañaba a levantar el cadáver y veía al muerto allí. Y luego le acompañaba al cementerio y veía cómo le echaban la tierra encima. ¿Y por qué sería que yo desde niño me decía para mí mismo algo así como, pero está vivo, pero está vivo? Y, o sea, me parecía una cosa de trámite el echar la tierra, me parecía una cosa romántica, pero está vivo. Eso hace relación a la resurrección futura, ¿no? O sea, a los que nos ha guiado siempre la fe en la resurrección futura, hay un momento en que decimos, oye, que está bien resucitar en el último día, eso nos lo van a dar, pero ¿y aquí y ahora? ¿Qué pasa aquí y ahora? Cuando, como a ti, Eva, te llega un momento de cáncer, ¿no? Tengo una hermana que se llama Isabel y que ha superado ya 4 cánceres, o sea que te gana. Pero, ¿qué pasa cuando llega la prueba realmente? Y ya sin que nos llegue la prueba, ¿qué pasa con la resurrección aquí y ahora? Hay que oír en el Evangelio de Juan estas palabras. En verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?, le dice Nicodemo. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y Jesús responde, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de lo alto y sigue con sus jeroglíficos, sigue con sus acertijos, en realidad nos está abriendo al misterio de resucitar aquí, de vivir como resucitados. En realidad, el hecho de ser sumergido en las aguas del bautismo y renacer es resucitar con Cristo, es aprender a vivir con Él. Es vivir de nuevo, es una nueva oportunidad, es abandonar un hombre viejo y empezar a nacer como un hombre nuevo. De modo que te conectas ya inmediatamente con ese está vivo de todos los difuntos que ves pasar por delante de ti. Mi padre murió pero está vivo, mi madre murió pero está viva. Mi hermana, otra hermana mía que acaba de fallecer el día 12 de octubre, ha muerto pero está viva. Todos los amigos que ya se me han marchado están muertos, pero están vivos. Algunos empezaron a experimentar ya aquí en vida lo que significaba la resurrección de Cristo Jesús. Justamente cuando daban la vida, la entregaban, en ese momento empezaban a vivir como hombres nuevos, ¿no? Gálatas 2, 19, 20. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fíjate, el objetivo de la evangelización, Eva, es favorecer un nuevo ambiente en el cristianismo que desemboque en un diálogo extenso con el resucitado. Yo creo que el tú a tú con él, en ese pacto de amistad entre cada discípulo y Jesús, como lo tuvieron con él Pedro, me amas más que estos, Juan, el discípulo amado, recostado en el pecho de Jesús, María, que le ungía los pies con sus cabellos y el cuerpo con nardo, Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Zaqueo, Mateo, Felipe, Santiago, Marta, María, Bartimeo, la samaritana, el ciego, la adúltera, la sirofenicia. Un pacto de amistad nacido en las comunidades pequeñas, en las comunidades cristianas que aprenden a hacer una lectura del Evangelio que sea efectiva y espiritual y con capacidad de repercusión en el cambio, en la conversión de la vida, ¿no?
Yo creo que cuando entablamos ese camino de la relación de amistad, estamos aprendiendo a resucitar. No hay nada como tener un amigo, una amiga buena para experimentar que tú renaces, ¿no? No hay nada como ver a un chaval que de pronto ha encontrado la amistad y el amor en una mujer joven, una chica joven, y estaba hecho un bala, y de pronto el amor le ha resucitado, ¿no? El amor nos resucita. Yo creo que la pastoral que nos toca hacer, y permitirme, soy pastor, y tengo que acabar de alguna manera esta parte de la resurrección por este camino, ¿no? Hay que volver al trato de amistad que decía Teresa de Jesús con el Señor, ¿no? Porque nos va a salvar de este momento y nos va a abrir pistas nuevas, es realmente el trato de amistad. Por ejemplo, en la comunidad de San Egidio, ¿no? Cuando sale al encuentro con los pobres en las calles de las grandes ciudades, en Madrid, siempre salen con ese criterio. Ante todo y sobre todo, esto es un trato de amistad, es una relación de amistad con los pobres de la calle. Ellos no son ni más ni menos que nosotros, somos hermanos que nos interrelacionamos, que salimos en medio de las dificultades de la vida a encontrarnos y a darle salida a nuestra existencia, ¿no? Pues, Eva, el trato de amistad nos hace aprender a comunicarnos, y la comunicación nos abre de par en par a una vida nueva. El tú a tú con Cristo hace que volvamos a la vida. Yo creo que no lo podemos perder. Y acabo ya con esto, Fernando. Estamos intentando crear un nuevo grupo de oración entre los que estamos haciendo, que nos parece muy importante aquí en la unidad pastoral del Gran San Blas, que es una oración basada fundamentalmente en la comunicación. No hay mayor desgracia para la humanidad actual que el estado de incomunicación en la que vivimos unos con otros, a pesar de estar tan comunicados por las redes, ¿no? Pero al final el corazón está solo, se pudre de soledad muchísimas veces. Incluso en las relaciones a veces dentro de las familias, se pudren los corazones por no tener capacidad para comunicarnos. Y a veces la fe se nos está pudriendo porque no tenemos capacidad para aprender a comunicarnos en un tú a tú con el Señor. Hay que recuperar las vías de la comunicación. Está bien la oración del silencio. Silencio es un modo de entrar y de establecer, diríamos, como una base de salida para la comunicación. Pero si quitamos la palabra con el que es la palabra, nos matamos. Y no sabemos comunicar. Entramos en el silencio y no sabemos qué decirle al Señor. Vemos enfrente de nosotros a nuestro hermano y no sabemos qué decir a nuestro hermano. O hablamos de cosas, ¿no? Pero no de lo importante. Y solo una cosa merece la pena, lo importante. Hay que aprender a encontrar de nuevo las palabras que nos hagan comunicarnos, porque ahí está la base de la resurrección. La palabra nos vuelve a nacer, nos hace nacer, ¿no? Pues dejemos que eso sea verdad. Pues Antonio, muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho, porque en realidad has abierto tu corazón de par en par y nos has transmitido lo que es para ti tan hondamente el significado de estos días santos tan importantes en nuestra fe. Y seguro que esta Semana Santa, todo esto que nos has ido diciendo, lo vamos a pasar también por el corazón, que vivamos desde el jueves, desde el viernes, con el corazón en vilo el sábado y luego con esta alegría tan fuerte de la resurrección. Pues muchísimas gracias y a seguir haciendo el bien. Es una alegría que haya curas como tú por el mundo, que el Señor te siga dando pues mucha fuerza, mucha energía para desgastarte hasta el final con esa fe. Un millón de gracias, Antonio. Solo le pido al Señor que me dé un poquito de tu sonrisa, Fernando. Muchas gracias. Feliz Pascua de Resurrección, que llegará ya. Feliz Pascua, Antonio, y a todos los amigos que nos han seguido en este programa. Hasta muy pronto. Adiós, Fernando. Gracias.